Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver mediciones ópticas hoy. Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo la pantalla. A ver. Bueno, entonces hoy vamos a ver mediciones ópticas. Están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, ahora, bueno, ¿por qué medir en una red de fibra óptica? Bueno, esta es una unidad donde vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con las herramientas de medición. Bueno, la red de fibra óptica puede estar correctamente instalada y aún así presentar pérdidas que afectan el servicio. Las mediciones permiten comprobar si la señal llega con suficiente potencia y detectar las degradaciones. Medir permite verificar la calidad del enlace, como vamos a habilitar acá, eh, comparar valores reales con el presupuesto óptico, detectar pérdidas excesivas, validar una instalación antes de entregar el servicio. Bueno, por ejemplo, una ONT no logra conectarse a la OLT, el presupuesto indica que debe recibir menos 21 dBm, pero el técnico está midiendo menos 29 dBm. Entonces hay una diferencia de 8 dBm y por eso, digamos, la OLT no se está conectando, ¿no? Eh, bueno, acá nos habla de que en fibra óptica no solamente alcanza con que la instalación esté correctamente hecha, sino también que las mediciones son importantes porque nos permiten determinar dónde está el error o si es que hay algún error y por qué la ONT no se está conectando al OLT. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a verificar, lo que tenemos que hacer es en el Power Meter elegir la longitud de onda y bueno, lo que queremos medir es dBm. Y una vez que realizamos la medición, digamos, tenemos que tener en cuenta cómo estamos haciendo esa medición. Si vamos a medir la potencia en upstream de un GPON, es decir, conectado a un power meter óptico, podemos seleccionar la longitud de onda de 1490 si es upstream, y luego configuramos que la lectura va a ser el dBm, y bueno, ahí podemos tener una medición de menos 29, por ejemplo, como dice acá el ejemplo. Eh, ¿Por qué es importante lo que nos dice acá? Que tenemos que tener en cuenta la longitud de onda, porque no es lo mismo la medición en bajada que la medición en subida. Es decir, el power meter lo mide de diferente manera. Entonces, lo que yo tengo que configurar acá en el power meter es la longitud de onda, que lo que vamos a medir, y si es que nosotros vamos a querer que la lectura nos haga el dBm. Bueno, los power meters que generalmente nos compramos acá en Argentina miden todos en dBm, la potencia en dBm. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver potencia, pérdida y atenuación. Bueno, acá potencia, pérdida y atenuación. Bien, bien. Acá, digamos, nos dice que son tres magnitudes fundamentales. La potencia óptica es la cantidad de potencia de la señal presente en un punto y se expresa en dBm. La pérdida es la reducción de la potencia entre dos puntos y se expresa en dB. Y la atenuación es la pérdida que experimenta la señal durante la propagación, frecuentemente expresada en dB por kilómetro. Bueno, acá nos dice que la potencia óptica indica cuánta señal tenemos, ¿no?, en un punto y se mide en dBm.
La pérdida indica cuánto disminuyó la señal entre dos puntos y se expresa en dB, y la atenuación es la pérdida asociada a la propagación, que normalmente se expresa en dB por kilómetro. Si un OLT transmite, por ejemplo, 3 positivos, que es este que está acá, 3 positivos, 3 dB positivos, y la ONT estamos midiendo menos 20, recuerden que siempre hay una regla de 3, de una regla sencilla que tenemos que tener en cuenta, que este es el 0, y el OLT están sacando, digamos, 3 dBm, 3 positivos, es decir, acá tenemos valores positivos y acá tenemos valores negativos. Entonces, nosotros acá en el OLT estamos midiendo menos 20. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo? Estamos perdiendo más 3, menos 20. Este menos con menos se hace más, entonces quedaría 3 más 20. Entonces estamos perdiendo 23. 23 dB, eso vendría a ser la pérdida de la fibra, conectores, empalme, splitter, ¿no? Pero este es el valor que nosotros estamos generando como pérdida, digamos. Bueno, bueno, en esta diapositiva que tienen acá de dBm, dB y miliwatt, digamos, es para entender un poco las unidades de medida, ¿no? El dBm es la potencia absoluta, que indica cuánta potencia óptica existe en un punto. El dB es la ganancia o pérdida relativa, indica cuánto cambió la potencia entre esos dos puntos, es decir, la pérdida. Y el miliwatt es la potencia física que el dBm expresa logarítmicamente una potencia referida a un miliwatt. Entonces acá tenemos referencias útiles, por ejemplo, 0 dBm equivale a 1 miliwatt. Menos 10 dBm equivalen a 0,1 miliwatt. Menos 20 dBm equivalen a 0,01 miliwatt. Y 30 dBm equivalen a 0,01 miliwatt. Es decir, cada vez que disminuyo de 10 el dBm, representa una potencia 10 veces menor, ¿sí? Como pueden ver acá, digamos, cada vez que disminuye en 10, es 10 veces la potencia menor. Bueno, otra forma de interpretar esta diapositiva es que el miliwatt es una potencia física. El dBm expresa esa potencia de forma logaritma tomando como referencia un miliwatt. En cambio, el dB expresa cuánto se pierde o cuánto se gana entre dos puntos, ¿no? Y bueno, esta referencia que tenemos acá es muy importante. El caso práctico que estamos acá midiendo, tenemos dos puntos. El cliente A recibe menos 18 dBm. Vamos, acá estamos. ¿Acá? El cliente A tiene menos 18 dBm. Y el cliente B tiene menos 28 dBm. Es decir, hay una pérdida de acá, de acá a acá, de 10 dBm. Esos 10, bueno, disculpe, hay una pérdida de 10 dB, porque acuérdense que las pérdidas se miden por, digamos, por el dB. Es decir, si yo tengo acá menos 18 y acá menos 28 dBm, esto vendría a ser la potencia acá, medida acá, esto vendría a ser la potencia medida acá, pero la diferencia de potenciales de estas dos mediciones se expresa en 10, es decir, que estoy perdiendo 10 dB. Eso vendría a ser la pérdida. Eso significa que el cliente B recibe 10 veces menos potencia que el A. Porque acuérdense de esta tablita, ¿no? Cuando yo, digamos, tengo 10, estoy perdiendo 0,1 miliwatt. Es decir, hagamos en cuenta que el menos 18 es la referencia 0 dB. Bueno, 10 dB, digamos, 10 dB, expresan que el cliente B está recibiendo 10 veces menos potencia que el A. Longitud de onda y tipo de fibra. Bueno, acá nos dice que los instrumentos deben configurarse según la longitud de onda utilizada porque la fibra presenta diferentes comportamientos ópticos según la longitud de onda. Bueno, acá tenemos en fibra multimodo, tenemos 800 nanomicrones y 1300 nanomicrones, y en fibra monomodo tenemos 1310. Estas vendrían a ser las frecuencias, las ventanas o longitudes de onda, como ustedes quieren llamarlo. En fibra monomodo tenemos 1310 de lo que es del ONT al OLT,
1490 de lo que es el OLT al OLT y 1550 para todo lo que es TV. 1625 en determinadas aplicaciones de prueba y monitoreo. Bueno, entonces acá lo que nos dice es que la fibra no se comporta exactamente igual en todas las longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros utilizamos un power meter, digamos, o también puede ser otros instrumentos como el OTDR, se debe configurar la longitud de onda correspondiente al servicio que queremos medir. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la subida, es decir, del OLT al OLT, tendría que ser 1310. Si estamos midiendo la bajada, del OLT al OLT tendría que ser el 1490. Y bueno, y acá tenemos un caso práctico donde dice, un técnico necesita medir en upstream GPON que llega a la OLT. Debe utilizar un instrumento compatible con la longitud de onda correspondiente que es 1490. Perfecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que 1490 es la longitud de onda de bajada. Si quisiéramos comprobar la transmisión upstream, es decir, del ONT hacia el OLT, entonces sí tendríamos que configurar el 1310. Es decir, bueno, acá la idea es que no solamente es que no solamente que coloquemos el power meter y midamos la potencia, sino que a ese power meter hay que configurarlo con la longitud de onda adecuada según estemos midiendo la bajada o la subida. Y un error común es que acá en los técnicos, por lo general, todo el mundo mide el 1310. La bajada, cosa que está mal, conceptualmente está mal, o sea, puede variar muy poco la potencia, ¿no? Digamos, pero hay una variación, pero conceptualmente está mal. Yo conozco muchos técnicos que miden o tienen el power meter configurado por defecto en 1310, digamos, porque están midiendo eh, eh, una red, eh, lo que llega al ONT en 1310, lo que corresponde es que lo configura en 1490 porque es la bajada. Vamos al Optical Power Meter, que es el OPM. Bueno, el Optical Power Meter es un instrumento que mide la potencia de una señal óptica presente en una fibra. Permite comprobar si existe la señal óptica. Ah, perdón, creo que no sé si estoy grabando. A ver si, no sé si, a ver chicos, quiero saber si estoy grabando. Creo que sí. Mm, sí estoy grabando. Ahí está. Sí estoy grabando. Bien. Se me ocurría que no estaba grabando, perdón. Bueno, les decía que el Power Meter, digamos, es un instrumento que mide la potencia de una señal óptica presente en una fibra. Permite comprobar si existe señal óptica, permite medir la potencia recibida, verificar si el nivel está dentro del rango esperado, comparar la medición real con el presupuesto óptico y detectar las pérdidas excesivas. Bueno, una acotación es que precisamente yo el presupuesto óptico lo di porque el presupuesto óptico, digamos, ustedes ya lo tendrían que tener en papel, ¿no? Y luego cuando van a hacer las mediciones tendrían que comparar este valor en este punto con el presupuesto óptico, con lo que tienen en papel. Si ustedes, digamos, a este punto dicen que la salida tiene que medir menos 21,5 y realmente van a medir menos 21,5, significa que la medición corresponde al presupuesto óptico y pueden seguir avanzando. Si no, digamos, evidentemente tienen que parar y ver cuál es el problema, ¿no? Entonces el OPM mide la potencia óptica que existe en un punto expresada en dBm, nos permite saber también si la señal llega con un nivel adecuado, pero no nos dice directamente dónde está la falla, es decir, no, con esta medición nos permite ver, bueno, si está bien o está mal. O sea, yo con leer, tomar lectura de esta medición y compararlo con el presupuesto óptico, le puedo decir, ok, está bien o está mal. Porque si está ok, avanzo. Si está mal, no me dice dónde está la falla. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso práctico en una UNT
esperamos recibir menos 22 dBm y el power meter mide menos 30 dBm. Entonces tenemos una diferencia de 8 respecto a lo que nosotros tenemos presupuestado. Es decir, esos 8 dB de pérdida, porque acuérdense que la pérdida es diferencia de potencial, esos 8 dB de pérdida eh, pueden deberse a conectores sucios, una mala fusión, una curvatura, un splitter o un daño de fibra. Eso ya tendré que determinar, pero lo que quiero llegar, digamos, a la conclusión de que la lectura que nosotros tenemos en el Power Meter nos puede servir de referencia para saber cómo estamos, si estamos bien o si estamos mal. Pero vuelvo a repetir, no nos dice dónde está la falla. Si estamos mal, no nos va a decir en tal punto está la falla. Simplemente estamos mal y vamos a tener que averiguar nosotros dónde está el problema. Que lo vuelvo a repetir, puede ser un conector sucio, una mala fusión, una curvatura, un splitter, un daño en la fibra. ¿Cómo funciona un power meter? Bueno, esta diapositiva nos dice que la OPM recibe la luz proveniente de la fibra mediante un fotodetector, la convierte en una señal eléctrica que puede ser medida. El instrumento no analiza los datos transportados por la fibra, mide la potencia óptica recibida. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque tengan en cuenta que lo que nosotros estamos enviando por la fibra óptica es luz, ¿sí? Esa luz, digamos, a través de un fotodetector, convierte, digamos, esa señal óptica en una señal eléctrica que es interpretada, digamos, por un microprocesador y me da la lectura de esta medición. Y algo muy importante que dice acá es que este Power Meter no analiza los datos transportados, sino lo que mide es la potencia recibida, ¿sí? Entonces, el Power Meter recibe la luz de la fibra, un fotodiodo convierte esa energía luminosa en una señal eléctrica, el circuito electrónico la procesa y finalmente el equipo muestra la potencia en dBm. Bueno, acá tenemos el caso práctico, tenemos una fibra activa y queremos saber qué potencia está llegando. Conectamos el Power Meter y obtenemos menos 19 dBm, como está acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá, perdón, menos 19 dBm. El equipo, digamos, no está leyendo datos que viajan por la fibra, simplemente está midiendo cuánta potencia óptica recibe. Y eso es muy importante porque algunos técnicos creen que el Power Meter, digamos, está midiendo los datos que viajan por la fibra, no, mide la potencia óptica recibida. Entonces, solo mide potencia óptica, no mide datos recibidos. ¿Sí? Partes y controles principales del OPM. Bueno, el Power Meter, digamos, normalmente dispone de un puerto óptico que por lo general es compatible con SCAPC, que es el conector verde, la pantalla de medición, que vendría a ser este, el selector de longitud de onda, que vendría a ser este, donde ahí puedo elegir si voy a medir en 1310 o en 1490. Bueno, el dB, el dB y el dBm, digamos, bueno, esto algunos Power Meter tienen esto, pero otros no. Y esto me permite, digamos, definir qué es lo que voy a medir, digamos, dB o dBm. Acuérdense que el dBm es potencia, dB es pérdida, ¿no? Bueno, el power, que es el encendido, que es el que está acá, y un adaptador óptico intercambiable, que este adaptador, digamos, tiene cuplas para poderlo adaptar a otro tipo de conector. Si es, por ejemplo, yo quiero medir SC, SL, tiene cuplas para poder adaptar a otro tipo de conector. Selección de la longitud de onda. Bueno, en la selección de longitud de onda, digamos que antes de realizar una medición, el OPM debe configurarse para la longitud de onda correspondiente a la señal que se desea medir. Bueno, en fibra multimodo tenemos como referencia y según los estándares que nosotros ya vimos, tenemos 850 y 1300, en monomodo 1310 y 1550, en GPON Upstream 1310, en GPON Dupstream 1490 y en video 1550. A ver qué más acá. Eh, bueno, esto es importante, ¿no? Aclarar que nosotros en el OPM, en el Power Meter, tenemos que elegir la longitud de onda. ¿Por qué? Porque el fotodetector que tiene el Power Meter
responde de manera diferente según la longitud de onda y el instrumento aplica la calibración correspondiente. ¿Entiendes? Entonces, ya el Power Meter tiene un microprocesador y ese microprocesador está programado para, digamos, responder de manera diferente según la longitud de onda. ¿Entiendes? Y aplica calibraciones diferentes según la longitud de onda. Entonces es muy importante medir en la longitud de onda adecuada. Medición de potencia óptica en dBm. Bueno, el dBm expresa la potencia absoluta tomando como referencia un miliwatt. Es decir, si nosotros utilizamos 0 dBm equivalen a 1 miliwatt. Menos 10 dBm es 0,1 miliwatt, menos 20 dBm es 0,01 miliwatt, menos 30 dBm es 0,001 miliwatt. Es decir, que cuando bajamos 10 la medición, baja 10 veces la medición de la potencia. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo práctico en donde tenemos dos clientes, en donde uno mide menos 19, un cliente A, ¿dónde está? Un cliente A que mide menos 19 dB y un cliente B que mide menos 29 dB. Es decir, que el cliente B recibe 10 veces menos de potencia. Esto significa que recibe 10 veces menos de potencia que el cliente A. ¿Sí? Esa es la interpretación que tenemos que hacer, digamos. Adaptadores, conectores y aplicaciones. Bueno, el Power Meter puede utilizarse con diferentes tipos de adaptadores y conectores. Es decir, eh, viene ya con una cupla que es para SC-APC, pero yo puedo adaptarlo a SC. Bueno, UPC sería el mismo porque el perfil es el mismo, pero ya LC sería otra. Es decir, esta cuplita que está acá arriba, yo la puedo adaptar para que mida un LC, un FC o un ST. Hay bueno, en Buenos Aires, en la Galería Jardín, hay una casa que tiene todo ese tipo de cuplas. Se llama, mm, no es Industria Casé es de los preformados. Fibro, Fibro, Fibromarket. También está en la plataforma web, digamos, pueden buscar ese negocio Fibromarket, eh, que ahí pueden encontrar, digamos, distintos tipos de cuplas para poder comprar y adaptar un power meter. Bueno, es fundamental utilizar el adaptador correcto, inspeccionar el conector, limpiarlo antes de medir y evitar adaptaciones incorrectas. Es decir, antes que nosotros midamos, digamos, por ejemplo, acá, como pueden ver, están colocando un conector verde, que es un SCAPC. Bueno, antes de medir ese conector, tienen que limpiar el ferrule, es decir, el ferrule vendría a ser esto que está acá. Y acuérdense que hay un kit de limpieza que lo tiene que hacer correr, digamos, al kit de limpieza para poder limpiar esto y recién medir. ¿Puede haber diferencias? Sí puede haber diferencias, por eso es recomendable seguir este procedimiento. Es decir, inspeccionar el conector, limpiarlo antes de medir para, para evitar adaptaciones incorrectas o mediciones incorrectas, ¿no? Eso es muy importante, digo. Bueno, bueno, en el caso práctico tenemos acá, eh, medimos el CTO, mide 20 dBm. En la ONT medimos 27 dBm, es decir, entre los dos puntos hay 7 dB de pérdida. Es decir, ¿cómo saco esto? Porque, bueno, a esto tengo que hacer menos 20, menos 27. ¿Sí? Entonces, esto se va a transformar en más, entonces va a quedar menos 20, más 27, y eso va a ser igual a 7 dB. 7 dB, disculpen. 7 dB que vendrían a ser las pérdidas, ¿no? Eh, entonces, eso significa que 7 dB es bastante. Entonces, eso significa que el técnico debería revisar los conectores, el cable drop, los empalmes, la roseta, el patch cord del cliente. Es decir, ¿dónde está perdiendo 7 dB? Entonces, es muy importante tener en cuenta, digamos, todo eso al momento de medir. Por ejemplo, si nosotros de estos 7 dB podemos limpiar los conectores, capaz que la próxima medición ya hay 5 dB. Si nosotros vemos que algún drop está doblado, podemos ir bajando así a 3 dB, a 4 dB, la pérdida, ¿no?
Fuentes LED y fuentes láser. Bueno, acá nos dice que el LED, digamos, tiene menor potencia, el espectro óptico es más amplio y es utilizado principalmente en fibra multimodo, es decir, estas son como fuentes generadoras de luz, ¿no? El LED o el láser. Bueno, en cambio el láser tiene mayor estabilidad y potencia, el espectro es más estrecho y es utilizado principalmente en fibra monomodo. Y bueno, eso es muy importante porque, bueno, en fibra monomodo se utiliza el láser y en fibra multimodo el LED. El LED, digamos, tiene obviamente una menor potencia y un espectro más amplio porque se utiliza en multimodo. En cambio, el láser, digamos, va más confinado, se utiliza en fibra monomodo. Eh, bueno, entonces, si nosotros vamos a medir, por ejemplo, en fibra multimodo y tenemos que configurar la longitud de onda apropiada, ¿no? Que es 850 nanomicrones, y en monomodo, 1310 o 1550. Eh, bueno, muchas veces las mediciones se hacen en función del láser que tiene, y el láser que nosotros utilizamos en FTTH es un láser que trabaja en 1310 nanomicrones. Entonces, en 1310, el SFP que nosotros colocamos en el puerto PON trabaja en 1310, por eso muchas veces las mediciones las hacemos en 1310 y no en 1490. O sea, acuérdense, acá hay hay que diferenciar dos cosas. Una es, digamos, que el Power Meter se configura en 1490 en la bajada y en 1310 en la subida. Eso es, digamos, una norma que viene de GPON, ¿no? Ahora, los SFP, que son los láser que nosotros colocamos en los OLT, los SFP, estos modulitos vienen en 1310. Entonces, muchas veces, como viene en 1310 y es la fuente generadora de láser, el Power Meter, por eso lo configuramos en 1310, porque este es bien 1310. 1490 es muy raro que tengamos un SFP en 1490. Generalmente los SFP que te venden con OLT es de 1310. Entonces nosotros el Power Meter lo configuramos en 1310 para medir, digamos, para adecuar, digamos, la longitud de onda del láser, ¿no? Bueno, longitudes de onda disponibles. Bueno, la fuente debe emitir una longitud de onda apropiada para el tipo de fibra y la prueba que se realizará, me vuelvo a repetir, multimodo es 850, monomodo 1310, y eso está siempre haciendo referencia a la fuente generadora de luz, ¿no? No al chipón, digamos, a la fuente generadora de luz. Esto hace referencia al SFP, digamos, al SFP que es el láser que le colocamos nosotros al OLT. Entonces acá nos dice, muchas fuentes profesionales permiten seleccionar más de una longitud de onda. Bueno, entre 1310 y 1550, esto permite comprobar el comportamiento del mismo enlace en ambas ventanas ópticas. Entonces, acá la fuente óptica debe trabajar en una longitud de onda compatible con el tipo de fibra. Entonces, si es monomodo, la longitud de onda es 1310 y debemos configurar, digamos, el power meter en 1310 para medir eh, el láser compatible que tenemos en el OLT. Eh, bueno, medimos una fibra, digamos, en el caso práctico tenemos un técnico debe comprobar un enlace monomodo de varios kilómetros. La pérdida en 1310 es en 4,2 dB y en 1550 es de 3,5 dB. La diferencia es normal porque, digamos, la atenuación propia de la fibra depende de la longitud de onda. O sea, la fibra se atenúa diferente según la longitud de onda, en 1310 o 1450, 1550. Entonces, típicamente la fibra monomodo presenta una menor atenuación por kilómetro, alrededor de 1550 nanomicrones, que en 1310. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene comportamientos diferentes según la longitud de onda del power meter. Entonces acá estamos viendo que la pérdida que tenemos en 1550 es menor a la de 4.2. A la de 4.2, sí. Entonces 1550, digamos, es más sensible a pérdidas producidas por curvatura, por lo que si comparamos ambas mediciones puede aportar información de diagnóstico, ¿sí? Potencia de salida de un OLS. Bueno, la OLS
digamos, es otra. Genera una potencia óptica de salida conocida y estable, normalmente expresada en dBm. La potencia de una OLS es de más 5 dBm. Si conocemos la potencia transmitida y medimos la potencia recibida, podemos determinar la pérdida. Es decir, acuérdense que la pérdida es la potencia emitida y la potencia recibida. Esto se utiliza acá en Argentina, sí hay. Normalmente, ¿qué hace la gente? Digamos, este equipo, los OLS y los OPM, digamos, los OPM lo tenemos todos, pero el OLS no es muy conocido. Pero está bueno porque el OLS, digamos, lo que hace es tirarte una potencia, ¿no? Y precisamente para tener una medición en el otro extremo. Eh, Esto, digamos, es poco conocido. ¿Por qué? Porque los ISP, ¿qué es lo que hacen? Mandan la luz directamente del SFP, digamos, del OLT. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, un SFP de 6 dBm, mido potencia acá, y yo sé que este SFP me está tirando potencia y mido acá y veo cuánto llega. Pero este aparatito sí hay acá en Argentina. De hecho, hay una marca que es colombiana, que es View, creo que es. eh, Ellos lo traen y, digamos, yo lo tengo, digamos. Otras personas, digamos, también vi que se acostumbran a trabajar con OLS, digamos, que es simplemente un aparatito que me tira, digamos, me tira luz y me sirve para medir en el otro extremo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo me está tirando 5 y yo estoy recibiendo 13, entonces ¿cuánto estoy perdiendo? 8. Me está tirando menos 5 dB. Y yo estoy recibiendo menos 13, estoy perdiendo 8 dB. ¿Sí? Entonces, en el caso práctico, nos dice acá, por ejemplo, eh, que el presupuesto óptico, el presupuesto óptico indica que el enlace debe tener aproximadamente 6 dB. Este es lo que indica el presupuesto óptico. Acuérdense que el presupuesto óptico es lo que dice el papel. La medición que se obtiene es de 8 dB, ¿sí? Entonces, el presupuesto óptico dice que tiene que medir 6, pero se está midiendo 8, es decir, esto vendría a ser lo real. Entonces, hay aproximadamente una pérdida de 2 dB adicionales respecto al valor esperado y el enlace debe revisarse. Si hay 2 dB, entonces eso significa que hay que revisar. No se puede seguir porque es contraproducente seguir, ¿no? Las pérdidas son acumulativas y eso, si seguimos avanzando, va a seguir creciendo esa pérdida, esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Conviene detenerse y ver dónde están esos 2 dB. Conector sucio, doblamiento de fibra, de drop, empalmes mal hechos, algo pasó, digamos, y tenemos que descubrir dónde están esos 2 dB. Es muy útil el OLS, digamos, ¿sí? El OLS trabaja en dos modos, el modo continuo y el modo modulado. El modo continuo, la señal es permanente, es decir, es una luz permanente que se utiliza para hacer mediciones de potencia y mediciones de pérdida. Y el otro modo es un modo modulado. Bueno, acá les quise graficar, digamos, el modo continuo y el modo modulado, donde la señal se enciende y se apaga con una frecuencia determinada. Las frecuencias comunes son 270 Hz, 1 kHz o 2 kHz y permite que equipos compatibles identifiquen la señal de prueba. La disponibilidad exacta de frecuencias depende del instrumento y bueno, es simplemente, digamos, las dos formas que trabaja un OLS. Un OLS. Y en el caso práctico, tenemos un distribuidor con muchas fibras, necesitamos identificar cuál estamos probando. Entonces configuramos la fuente en 1310 y en 1 kHz, y en el otro extremo utilizamos un equipo compatible que detecte esa frecuencia, es decir, el power meter, que tendría que estar configurado en la misma longitud de onda, y bueno, ahí vamos a ver cuánto mide, ¿no? Es decir, acuérdense que el OLS se utiliza de dos maneras. Es decir, yo puedo generar acá, digamos, el OLS para que genere la luz y acá puedo tener el OPM, digamos, que va a medir cuánto de potencia está llegando o cuánto de pérdida está teniendo acá. Pero tanto OLS como OPM tienen que trabajar en la misma longitud de onda. El OLS más el Power Meter es el trabajo en conjunto. Acá nos dice que la utilización conjunta del OLS y el Power Meter permite determinar la pérdida extremo a extremo de un enlace. Entonces, en un extremo tenemos el OLS que genera la señal
óptica. Tenemos un enlace en donde, como ustedes pueden ver, en este enlace tenemos conectores, tenemos fibra, tenemos empalme y tenemos conectores. Y tenemos el OPM que mide menos 9 dBm, es decir, el OLS está tirando menos 3 dBm y acá está llegando menos 9. Entonces, acá hay una pérdida total de 6 dB. Esos 6 dB lo estoy perdiendo por este conector, por esta por esta fibra, por este empalme y por este conector. Lo que tendría que saber es si realmente, digamos, 6 dB corresponden a esta pérdida. Si nosotros nos guiamos con el presupuesto óptico y la norma 984, esto genera 0,5. Esto puede, hagan de cuenta que son 10 kilómetros, hagan de cuenta que está generando 3,5 de pérdida. El empalme 0,1, siempre con valores pesimistas, ¿no? Con que vendrían a ser los valores que dice la norma. Y el conector 0,5, entonces acá tenemos 0,5 y 0,51 más 3,5, 4,5 más 1, 4,6. Es decir, lo razonable es que yo esté perdiendo acá 4,6, pero sin embargo estoy perdiendo 1,4 más. Es decir, que este valor que me está tirando de pérdida no es un valor que condice con los elementos, con las pérdidas que tienen los elementos de la distribución óptica. Entonces lo tendría que revisar, ¿no? Tendría que ver dónde está, digamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico también, de un ejemplo práctico. Tenemos un OLS que mide menos 4 y un OPM que está midiendo menos 21. Entonces la pérdida es de 17. Y el diseño, digamos, del presupuesto óptico es de 15 dB, 15,5 dB. Por lo tanto, tenemos 1,5 dB adiciones de pérdida y esto nos lleva a revisar por qué. Porque no podemos avanzar, porque las pérdidas van a ser acumulativas, porque esa pérdida va a seguir incrementándose y me va a aumentar la diferencia de mi presupuesto óptico. Por lo tanto, tengo que revisar los conectores, los empalmes, las curvaturas y otros componentes del enlace. ¿Me entienden? ¿Qué es un Optical Loss Test Set? Bueno, es un OLTS, digamos. OLTS, que significa Optical Loss Test Set, es un sistema de medición utilizado para determinar la pérdida total de inserción en un enlace de fibra óptica. Bueno, este no es conocido acá en Argentina. eh, eh, Puede que haya, digamos, ahora como está entrando más equipamiento y es posible comprar, digamos, este tipo de equipos en China y que te llegue a tu casa sin ningún tipo de problema, porque las compras, digamos, pueden hacer compras hasta $3.000. Se pueden comprar este equipo de China, obviamente es un equipo caro, que me permite conocer cuántos dB se están perdiendo entre un extremo y el otro del enlace. Bueno, a diferencia de una simple medición de potencia, el OLTS permite evaluar la pérdida del enlace respecto de una referencia previamente establecida. Eh, es un aparato muy importante porque nos dice la pérdida de inserción en de un enlace, ¿no? Por ejemplo, en el caso práctico, instalamos una fibra entre dos edificios. Según el presupuesto óptico, la pérdida máxima debe ser de 5 dB. A ver, 5 dB, sí. Y el OLT se está midiendo 4 dB. Entonces, como 4,2 dB, ¿no es cierto? Eso es lo que está midiendo el OLTS de pérdida de inserción. Es menor a lo que yo ya había fijado en mi presupuesto, que es 5 dB. Entonces significa que el enlace cumple, ¿no? Por ejemplo, si es que acá en vez de 4,2 me hubiese medido 6,3, 6,3 es mayor, digamos 6,3 es mayor a 5, entonces eso significa que el enlace no cumple y deberíamos revisar los conectores. Es decir, este equipo, digamos, me permite hacer la pérdida, me permite medir la pérdida de inserción entre dos extremos. ¿Qué lo diferencia de lo otro que estamos viendo? Es que en el otro necesitas dos equipos, ¿no? Un OLTS, no, este, un OLS y un OEPM.
En cambio, en este es un único aparato que te mide toda la pérdida de inserción que ocurre entre ambos extremos, ¿sí? Y te tira directamente la pérdida. Se puede combinar este OLTS con el combinación es básicamente el OLTS es la combinación en un solo instrumento del OLS y el OPM. Acuérdense que el OLS, el OLS es el que genera una señal óptica conocida y el OPM es el power meter. Entonces, el OLTS es un solo equipo, digamos, que me permite hacer las mediciones en los dos extremos y permite saber y medir la pérdida de inserción. Eh, bueno, por eso acá nos dice que el OLTS moderno puede integrar ambas funciones en un mismo instrumento. Esto del OLS y el OLTS, eso lo podemos acá encontrar en la Argentina. Sí, sí lo pueden encontrar. Hay proveedores que lo traen. No es muy conocido, ¿no? O sea, en realidad, digamos, en términos prácticos, lo único que utilizan los proveedores de ISP son el Power Meter y el OTDR, pero estos equipos para proveedores grandes, por ejemplo, son ideales para tener porque nos resuelven muchos problemas de forma inmediata. Nos dice, por ejemplo, me dice la pérdida de inserción exacta que existe entre dos puntos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, tenemos un enlace de 2 kilómetros de fibra con 2 conectores y 4 empalmes, como está acá, ¿ves? Tenemos un enlace de 2 kilómetros de fibra, tenemos 2 conectores y 4 empalmes. El OLT se mide una pérdida de 3,1 dB, que es este valor. 3,1 dB, y ahora lo que tenemos que hacer es comparar directamente esa pérdida de inserción con el presupuesto óptico. Si es menor y el presupuesto óptico era 4, el menor, entonces está bien esta pérdida. Si esta pérdida, si el presupuesto óptico era 3, está mal, porque este es mayor, 3,1 es mayor. Entonces hay un dB que estamos perdiendo dB de más. Y ese 1 dB, yo lo recomiendo que lo vean, porque ese 1 dB no tendría que existir, digamos, ¿no? Lo tendrían que ver en dónde están perdiendo ese 1 dB. Eh, bueno, referencia y pérdida de inserción. Bueno, antes de medir el enlace, se establece una referencia. La referencia permite que el instrumento conozca el nivel inicial utilizado para realizar posteriormente la comparación. Por ejemplo, el proceso básico es conectar el OLS y OPM, establecer la fuente, establecer la referencia que es 0 dB, insertar el enlace bajo la prueba y medir la pérdida. La pérdida de inserción representa cuánto disminuye la señal después de insertar el enlace óptico entre dos equipos de medición. Es decir, si nosotros estamos tomando como referencia 0 dB, es decir, que 0 es la pérdida que deberíamos tener y luego medimos el enlace entre dos puntos con el OLS y el OPM y estamos midiendo 5,6 dB. Estos 5,6 dB son la pérdida respecto a este valor como tomado como referencia. Entonces, después de establecer la referencia de 0 dB, se conecta un enlace de fibra y nos muestra, por ejemplo, 4,7 dB de pérdida. El enlace introdujo aproximadamente 4,7 dB de pérdida. A ver, esto es... bueno, entonces tenemos 0 dB, insertamos el enlace, medimos lo que de pérdida. Bueno, acuérdense que siempre, digamos, el valor que nosotros tengamos, bueno, acá creo que está mal la diapositiva armada, porque bueno, este valor que está acá es lo que tendría que estar acá, midiendo acá. Pero bueno, es muy probable que esto, digamos, sea la medición que te está tirando acá, el power meter, y este es el caso práctico. En cualquiera de los dos puntos, acuérdense que la pérdida de inserción tiene que ser menor al presupuesto óptico. ¿Sí? Tiene que ser menor al presupuesto óptico, porque es la única forma, digamos, de que yo determine que la pérdida está siendo menor al presupuestado, puedo avanzar, que si es que es mayor, no puedo avanzar, digamos, ¿no? Mediciones extremo a extremo.
Bueno, el OLTS permite medir la pérdida total entre dos extremos de un enlace óptico. La medición incluye las pérdidas introducidas por los elementos presentes en el proyecto, conectores, empalme, fibra y otros componentes. Es decir, por ejemplo, acá tenemos eh, todos estos componentes. El ODF te genera pérdidas porque tenés conectores. La fibra te genera pérdidas porque tenés pérdidas intrínsecas. Los empalmes te generan pérdidas. El ODF te genera pérdida. Todo esto te genera pérdida. Y bueno, nosotros cuando hacemos mediciones, ya sea de extremo a extremo, utilizando OLTS o utilizando el OLTS, acuérdense que es un único instrumento que tiene dos partes. Uno que es el, el transmisor y otro que es el receptor. Y lo haga con el OLTS o lo haga con el OLS, acuérdense que el OLS es para que tire potencia acá y acá tenemos el OPM, que es el power meter, ¿no? Ya sea que lo haga de esta manera o utilizando un solo instrumento con, digamos, con dos partes, tengo que medir la pérdida. Y según la pérdida, digamos, puedo determinar si está bien o está mal. Entonces acá, por ejemplo, si la referencia que tengo en mi presupuesto óptico es de 7 dB, si en 1310 me mide 6,1, está bien porque es menor a 7. Y en 1550 me mide 5,4, es menor a 7, significa que vamos bien y podemos seguir avanzando bien. Aplicaciones del OLTS. Bueno, el OLTS se utiliza para verificar y certificar enlaces de fibra, mide la pérdida total de extremo a extremo y permite compararla con el límite definido en el diseño para decidir si el enlace pasa o falla. Bueno, esto también, el OLTS se utiliza mucho para certificación, ¿sí? Hay otros equipos que son los Fluke, que son para certificación, pero esto también se utiliza para certificación. Bueno, por ejemplo, acuérdense que el OLTS le tengo que pasar el parámetro de referencia y mide la pérdida de distinción y lo compara con ese parámetro de referencia y me dice si pasa o no falla. Por ejemplo, si el presupuesto es 18 dB, el máximo establecido es 20 y en la medición del ATS es menos 22,3, entonces fíjense en que menos 22,3 es mayor al 20 y mayor al 18. Entonces, por eso me va a decir falla. Directamente el OLTS, al medir ese enlace, te va a decir falla. ¿Por qué? Porque yo introduje que el máximo establecido es 20 dB y esto es mayor a 20 dB. Entonces, eso significa que si falló, el técnico tiene que revisar dónde está la pérdida, ¿no? Es decir, hay aproximadamente 2,3 dB que debemos revisar los conectores, los empalmes, la fibra y los demás elementos para verificar. ¿En dónde se lo utiliza estos equipos, los OLTS? Bueno, en instalación de nuevos enlaces, en redes LAN de fibra, en backbone óptico, en redes de telecomunicaciones, en data center, infraestructura FTTH, verificación después de las reparaciones, comparación con el presupuesto óptico y prueba de aceptación del enlace. Bueno, para cerrar, digamos, esta clase de medición, esta parte que estamos viendo los instrumentos, hay que diferenciar, ¿no? En que tenemos tres instrumentos. El OPM, que me dice cuánta potencia tengo, que es el power meter. El OLS, que lo que hace es generar una señal óptica para que yo pueda medir. ¿Sí? Genera un láser, digamos, en dBm para que yo tenga un valor de referencia y a partir de ese valor de referencia pueda medir. El OLS se trabaja mucho con el OPM, es decir, yo de un lado coloco el OLS y del otro lado coloco el OPM. O, digamos, utilizar un OLTS que nos dice cuánta pérdida tiene el enlace. Bueno, acuérdense que este equipo le tengo que configurar, digamos, el valor de referencia que me dice mi presupuesto óptico al medir ese enlace. Y luego este equipo me va a decir si pasa o falla, pero no me va a decir dónde está la falla. Me va a decir si pasa o falla directamente. ¿Sí? Y la pérdida de inserción. La pérdida de inserción la vamos a sacar, digamos. ¿Qué es un localizador visual de falla? Vamos a otro equipo, ¿no? Que, bueno, acá nos dice que el Visual Fault Locator es un instrumento portátil que inyecta luz visible dentro de una fibra óptica. Se utiliza principalmente para comprobar la continuidad, eh,
para identificar las fibras, para detectar cortes cercanos, para localizar microcurvaturas pronunciadas y para detectar problemas de conectores y empalmes y realizar comprobaciones rápidas de campo. Es una herramienta de localización visual, no un instrumento para medir pérdidas de... Bueno, ahí está la diferencia con el OLS, ¿no? El OLS también me tira una señal de luz, pero el OLS simula ser un SFP, por lo tanto la luz que me tira es invisible, es la misma luz que me tiraría, digamos, el SFP y sí permite colocar instrumentos de medición. El BFL no tira una luz invisible, tira una luz visible, es decir, visible significa que esa luz trabaja en una frecuencia que es perceptible por el ojo humano. En cambio, el OLS y el SFP tira una luz que es imperceptible, es decir, trabaja en una frecuencia que es imperceptible al ojo humano. Entonces, el BFL es peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la luz que tira el BFL. Entonces, si digamos, me apunta directamente a mi ojo, puedo dañarme el ojo, la retina del ojo. Entonces hay que tener cuidado. Pero ¿para qué sirve el BFL? Precisamente porque yo puedo ver la luz, me sirve para colocar, por ejemplo, yo tengo acá una caja NAP, estoy haciendo la bajada al cliente y le digo acá al técnico, tira luz, entonces yo puedo ver acá de costado que el conector está saliendo la luz. Y eso, si sale luz, significa que este cable no está cortado. Me sirve para verificar la continuidad, para, para comprobar continuidad, ¿no? Bueno, acá nos dice el caso práctico, un técnico tiene un patch cord que aparentemente está en buenas condiciones, pero no existe comunicación, conectar el BFL y observar la luz roja saliendo por una zona intermedia. Bueno, también acá no solamente sirve para medir, digamos, extremos, sino también zonas intermedias. ¿Por qué? Porque al generar una curvatura en la fibra, estoy generando dispersión y también puedo ver, digamos, que la luz, digamos, la luz se está reflejando acá, ¿no? En esta curvatura, digamos. Entonces, conclusión, existe un daño o una curvatura importante en ese punto. Principio de funcionamiento y láser visible. Acuérdense que el láser es dañino. Este que tiene el BFL es dañino, ¿no? Bueno, el BFL introduce en la fibra un láser rojo visible habitualmente cercano a 650 nanomicrones. Si existe una discontinuidad, rotura o curvatura excedera, parte de esa luz puede escapar y hacerse visible. Es decir, el funcionamiento es que el BFL tira la luz, sale un láser rojo y yo puedo ver, digamos, el láser eh, visiblemente en las roturas y en las curvaturas. Eh, por ejemplo, acá en el caso práctico nos dice un cable drop fue doblado excesivamente al ingresar al domicilio. Entonces el técnico conecta el BFL, digamos, y en la curva aparece claramente la luz roja. Es decir, que es la pérdida que está teniendo el cable, ¿no? Entonces el diagnóstico es que la posible microcurvatura debe corregirse. Es decir, yo puedo tirar, digamos, luz y ver que en esta curvatura está saliendo luz, entonces me estoy dando cuenta que acá está la pérdida, ¿no? En esta microcurvatura, digamos. Otra cosa que es importante aclarar es que muchas veces este BFL lo pueden encontrar de 3 kilómetros, de 7 kilómetros, hay hasta de 10 kilómetros. No sé si hay más, pero yo conozco hasta de 10 kilómetros y digamos los BFL. Bueno, los BFL también trabajan en modo continuo y en modo pulsante. En modo continuo obviamente emite un láser permanente, es decir, un láser que está constantemente encendido y obviamente facilita observar la fuga de luz y comprobar la continuidad. Y luego lo puedo configurar al BFL para que trabaje en modo pulsante, en donde el láser se enciende y se apaga repetidamente y facilita distinguir visualmente la fibra que se está probando, especialmente cuando existen varias fibras próximas, ¿no? Es decir, en modo continuo sirve para probar una fibra y en modo pulsante sirve para probar distintos tipos de fibra. Bueno, acá tenemos un caso práctico donde tenemos muchas fibras dentro de una caja y necesitamos identificar cuál corresponde a un cliente. Entonces colocamos el BFL en modo pulsante y en el otro extremo buscamos cuál presenta el destello rojo intermitente. Es decir, esto es cuando tenemos un buffer con, no sé, 12 pelos, 24 pelos y bueno, entonces como es difícil identificar,
del otro extremo colocamos un conector, tiramos una luz con el BFL pulsante y de esa manera podemos identificar cuál es el pelo de fibra. Verificación de continuidad e identificación de fibras. Bueno, el BFL inyecta luz roja visible en una fibra. Si observamos esa luz en el otro extremo, sabemos que existe una continuidad física básica. Además, cuando tenemos muchas fibras, podemos utilizar esa luz para saber exactamente cuál estamos siguiendo. En este caso, tenemos un caso práctico donde tenemos un ODF de 24 fibras y no sabemos cuál llega a una determinada caja. Entonces, conectamos el BFL en un extremo y buscamos en el otro donde aparece la luz roja. La fibra donde aparece la luz es la que estamos, es la que estamos tratando de identificar, ¿no? Bueno, que aparezca la luz no significa que tenga pérdidas aceptables. Acuérdense que el UFL no mide pérdida, no te dice si, digamos, cuánto está perdiendo. Puede, digamos, medirte la continuidad y sirve para identificar pérdidas, pero no te dice cuánto debe estar perdiendo, digamos, ¿no? Detección visual de fallas. Bueno, el BFL nos permite ver físicamente algunos defectos. Por ejemplo, la luz roja normalmente permanece confinada dentro de la fibra, pero cuando esa luz encuentra una macro curvatura, una rotura o un defecto importante, parte de esa luz puede escapar y hacerse visible, como está viendo acá, ¿ves? Entonces, yo acá me puedo dar cuenta, digamos, con el BFL que esto está generando pérdida. ¿Cuánto? No sé, pero hay pérdida acá. Acá lo mismo, el conector este está mal armado, entonces yo tiro luz y parte de la luz sale, entonces este conector está mal armado, ¿sí? En un corte tiro luz y bueno, también acá puedo ver que este conector está mal armado. Por ejemplo, acá tiro luz y esta macro curvatura me está tirando la luz, eh, digamos, puedo identificar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo práctico, ahí dice, un cliente FTTH mueve la ONT y comienza a tener cortes, que eso es muy habitual, ¿no? Si esto ustedes no lo dejan bien armadito en la casa del cliente, este ONT, va a generar problemas. Muchos lo dejan encima de una mesita o encima de un estante. Y obviamente para limpiar, el cliente mueve el ONT y al mover puede hacer torcer el drop o, digamos, puede moverlo al conector y eso puede generar pérdida y ya ese cliente se desconecta, digamos, ¿no? Entonces acá en el caso práctico les muestra cómo si se mueve el ONT comienza a tener cortes. Y muchas veces esos cortes pueden ser a que el drop quedó muy doblado detrás del mueble. Entonces conectamos un BFL y vemos que la luz roja, digamos, se está identificando acá en la dobladura de este drop, ¿no? Que es un caso muy común y muy habitual, digamos, ¿no? Que, este, que pase, digamos. Alcance y limitaciones del BFL. Bueno, dice acá, el BFL es excelente para realizar comprobaciones rápidas, pero tiene importantes limitaciones. Bueno, esto es más que nada para cerrar ya el tema del BFL. Comprobar continuidad, identifica fibras, detectar algunos cortes cercanos, detectar microcurvaturas cerveras, revisar par core o conexiones, pero no puede medir potencia, no puede medir con precisión pérdida, no puede determinar la distancia exacta de una falla, no puede caracterizar completamente un enlace. Caracterizar es un término que se utiliza mucho en el OTDR. Caracterizar significa que la fibra cuando detecta una reflexión eh, dispara para arriba, ¿sí? Cuando detecta macrocurvatura dispara para abajo. Cuando detecta empalme dispara para abajo. Cuando detecta reflexión dispara por arriba. Cuando detecta pérdida dispara para abajo. Es decir, esto es caracterizar. Cada uno de estos que me está indicando pérdidas, digamos, o reflexiones, son eventos que está sucediendo en la fibra óptica. Entonces acá nos dice el alcance real depende de la potencia del USB, las fibras, conectores, empalme y condiciones del enlace. Por eso no conviene enseñar una distancia única como una regla general. El BFL nos permite identificar el OPM, que es el Power Meter, medir la potencia, el OLTS, medir pérdidas y el OTDR, caracterizar eventos. Entonces acá, como pueden ver, son distintos equipos que tienen funcionalidades diferentes
y que está bueno contar, le vuelvo a repetir que esto se consigue con mucha facilidad acá en Argentina. Eh, Antes, digamos, era complicado, pero ahora se consigue mucho y además, si pueden comprarlo de China, mejor. Hay cosas que se compran de China y hay cosas que no. Por ejemplo, yo un kit FTTH no lo compraría de China porque está en precio alto. Muchos de los componentes que traen no son de buena calidad, son genéricos. Pero sí, por ejemplo, en Temu, que todo el mundo compra en Temu, yo suelo comprar Power Meter, que viene de buena marca y calidad. Puedo comprar OLTS, que viene de buena marca, BFL, por aparte, ¿no? Por separado. Es decir, cuando ustedes compran un kit, lo compran muchas veces ambas, en teoría más barato, pero todos los componentes que vienen en ese kit son genéricos y muchas veces conviene comprar cierto tipo de componentes de buena calidad. ¿Por qué? Porque ya les repetí 1000 veces que la calidad es muy importante en la fibra óptica. Entonces, BFL, cómprenlo por separado. Cleaver por separado. Tripper por separado, OPM por separado, OLTS por separado, y van a ver que le va a rendir mucho más que el genérico, digamos, y es mucho más exacto, mucho más preciso, tiene más durabilidad, eh, pero siempre comprándolo por separado. Bueno, ¿por qué inspeccionar conectores? Bueno, acá nos dice que la suciedad en los conectores es una causa muy frecuente de pérdidas ópticas. Una partícula microscópica sobre el ferrule puede aumentar las pérdidas de inserción y la reflexión degradando el enlace. Eh, bueno, acá nos tenemos que las pérdidas que tiene un conector, las pequeñas partículas, digamos, que tiene un conector, puede aumentar la pérdida de inserción, darnos mayor reflexión en la trazada del OTDR, una señal óptica inestable que se corte, una degradación del enlace y una contaminación de otro conector al que tenemos acoplado. Entonces, como regla fundamental, inspeccionar antes de medir, limpiar, ¿sí? Luego volver a inspeccionar y conectar. Este es un conector, por ejemplo, que tiene el ferrule y, digamos, eh, la parte del núcleo limpia, y este tiene, digamos, la parte sucia con partículas, ¿ves? Entonces, eh, siempre esta regla es muy importante, ¿no? Inspeccionar, limpiar, inspeccionar y conectar. Nunca debemos asumir que un conector está limpio simplemente porque es nuevo o porque tiene una tapa protectora. Primero inspeccionar, luego diagnosticar. Siempre digamos que, bueno, que ustedes le coloquen un microscopio, le coloquen un OPM o un OLTS, siempre limpiar el conector, ¿no? Siempre con kit de limpieza. Bueno, y respecto a esa limpieza, existe esto que se denomina el microscopio óptico, que esto ya lo hablamos, que es un microscopio de fibra óptica que permite observar y obviamente ampliar la cara del conector y su ferrula, y así podemos detectar polvos, residuos, rayaduras o daños que a simple vista son prácticamente invisibles. Este es el aparatito que si lo compran en China lo van a encontrar más barato, está $500, $400. Si lo compran acá en Argentina está $1000 aproximadamente. Permite detectar polvo, suciedad, rayaduras, residuos, daños. Eh, No lo tengo yo, sí conozco un colega que lo tiene. Muchas veces cuando lo necesito se lo pido al colega, pero digamos es importante tener esto para que le vuelvo a repetir, como dice acá la diapositiva, este microscopio ustedes colocan el conector acá y te permite, tiene un display que me permite saber, digamos, cómo está la ferrula, ¿no? Y me permite ver, por ejemplo, estas partículas que a simple vista yo no las observo, digamos, ¿no? Permite detectar partículas en la fibra, en la ferrula y algún tipo de contaminación, digamos. ¿Qué es? Video Inspector. Bueno, este es otro aparato que también está acá en Argentina. El Video Inspector utiliza una sonda con cámara que observa la cara del conector y muestra la imagen ampliada en una pantalla. Esto permite inspeccionar conectores instalados en ODF, OLT, ONT y patch panel sin mirar directamente la fibra. Entonces, tenemos que, tenemos que inspeccionar un conector dentro de un ODF, por ejemplo, y no podemos retirarlo fácilmente
Entonces introducimos una sonda y observamos la férrula en pantalla y detectamos la contaminación. Eh, la diferencia es como un microscopio, ¿no? Pero hay una diferencia, son dos equipos distintos. El microscopio sirve para hacer una observación directa, en cambio el video inspector, como tiene una cámara, más la pantalla, más la posibilidad de analizar, es otro tipo de equipo. El video inspector aporta más seguridad, más comodidad y también mm, puede ofrecerte documentación y la repetibilidad en la inspección. Es decir, como pueden ver acá, se guarda eh, en un archivo lo que está inspeccionando, ¿no? Permite sacar una foto, bueno, es un equipo un poquito más avanzado. Bueno, la inspección del ferrule eh, que vimos, cuando inspeccionamos el ferrule, buscamos problemas en la cara del conector, especialmente lo que está cerca del núcleo. ¿Por qué lo que está cerca del núcleo? Porque, no sé si se acuerdan, cuando nosotros vimos certificación de conectores, vimos que algunas partículas que están alejadas del núcleo pueden ser consideradas aceptables. Es decir, hay una tablita, que esa tablita es como un marco referencial, conceptual, de cómo tienen que certificar los conectores. Y en esta tablita dice que los conectores que están más cerca del núcleo, digamos, son los que se evalúan mejor, digamos, tienen una evaluación eh, mayor que aquellos que están lejos del núcleo, ¿no? Los que están lejos del núcleo muchas veces no afectan la conectividad, entonces, digamos, puede tolerar, depende del tamaño de la partícula, que estas partículas que están lejos del núcleo puedan hacer que este conector certifique, pero una partícula que esté cerca del núcleo, con seguridad que no va a certificar. ¿Por qué? Porque esta tablita, digamos, hace más hincapié en las partículas que están cerca del núcleo, ¿no? Es decir, la contaminación que pueden sufrir los conectores por polvo, por aceite, grasa, residuos, pelusa, humedad, o también pueden tener rayaduras físicas, picaduras, grietas, superficie deteriorada. Entonces, si es suciedad, puede limpiarse. Si es contaminación, puede limpiarse. Ahora, si son daños físicos, ya no puede hacerse nada y hay que cambiar ese conector. Y ojo, porque es un daño muy común en los clientes, ¿no? En los clientes. Concepto paz y fal. Bueno, bueno, este es un concepto. Los sistemas modernos de inspección pueden analizar automáticamente la superficie del conector y generar un resultado. Bueno, esto no es un microscopio, no es una, un video, digamos, un video pantalla, sino que es un equipo que me va a decir si el conector este pasa o falla y sirve para certificación de conectores. Si son equipos como certificadores, ¿no? Que obviamente lo que van a inspeccionar es el ferrule, compararlo con la tablita y si es que está limpio te van a decir que pasa y si es que tiene partículas, como pueden ver acá, te va a decir que falla. Pero le vuelvo a repetir, se utiliza mucho en data center, no tanto en ISP, pero sí en data center, digamos, ¿no? Que son equipos para certificación. Procedimiento correcto, que es el de inspeccionar, limpiar y conectar. Bueno, acá nos dice que no debemos limpiar y conectar directamente. La regla correcta es primero inspeccionar. Si está contaminado, limpiar y obligatoriamente volver a inspeccionar. Solo cuando comprobamos que está limpio, debemos conectarlo. Entonces la secuencia sería inspeccionar. ¿Está limpio? No. Limpiar y reinspeccionar y recién conectar. Bueno, se deben inspeccionar ambos extremos, nunca tocar el ferrule con los dedos, que eso es muy importante porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos la mano limpia, pero ya al tocar el ferrule con los dedos estamos contaminando. Entonces siempre tenemos que hacer este ciclo, ¿no? De inspeccionar, limpiar, reinspeccionar y recién conectar. Bueno, acá entramos a ver qué es un POM. Eh, Bueno, un POM el Power Meter es un instrumento diseñado específicamente para medir niveles de potencia óptica, redes PON activas como el GPON. Sus características principales son identificar
Identifica, separa longitudes de onda utilizadas por el POM, permite comprobar señales downstream y upstream, puede trabajar conectando en línea entre la red y la ONT según el equipo, muestra potencia en dBm y algunos modelos incorporan límites como pass, write o file, facilita la instalación y mantenimiento. Bueno, ¿qué lo diferencia al POM del OPM, digamos, no? Es que el POM, como ustedes pueden ver acá, es un equipo diseñado para GPOM, es decir, trabaja en la norma, bajo norma GPOM, y que tiene dos conectores, uno que va al OLT y el otro que va al ONT. ¿Sí? Entonces, me permite determinar si este enlace que está viendo acá pasa, que tengan cuidado o falla. ¿Lo van a encontrar? Sí, lo van a encontrar. Está este equipo acá en la Argentina. Es muy utilizado también. Bueno, acá tiene el caso práctico. La UNT recibe inicialmente, por ejemplo, a ver, estamos acá, 27 dB. ¿Dónde está? Permítame contar acá. No. El técnico, bueno, acá dice que la UNT no logra registrarse correctamente. Entonces el técnico instala el POM, el Power Meter, y comprueba los niveles ópticos antes de comenzar a reemplazar los equipos. El objetivo es determinar rápidamente si el problema puede estar relacionado con la potencia óptica. Bueno, el Power Meter versus el Power Meter convencional. Es decir, el POM Meter, es decir, estamos hablando del POM, va comparado con el OPM, ¿no? El Power Meter convencional vendría a ser el OPM. Mide potencia óptica, selecciona, digamos, la longitud de onda, es ideal para pruebas con OLS, trabaja en conjunto con el OLS y sirve para mediciones normalmente en un punto y de uso general. El POM es diseñado para redes POM, separa y mide las señales POM, puede trabajar sobre una PON activa y puede medir mediciones en línea y es especializado para FTTH y POM. Te vuelvo a repetir, este es otro equipo, ¿no? Que es como un power meter, pero con dos conectores. El OPM, acuérdense que es un solo conector, y acá este es un POM meter, power meter, con dos conectores, y el otro es el OPM. Bueno, longitudes de onda de GPON, esto ya lo vimos varias veces. Mediciones upstream y downstream, bueno, acá también ya lo vimos que el downstream en 1490, downstream en 1310, 1310, ¿sí? Aplicaciones de PON meter en FTTH, bueno, acá nos dice, por ejemplo, que el Power Meter es especialmente útil durante la instalación de nuevos abonados, porque me mide, digamos, si anda o no anda el enlace, activación de ONT, puesta de servicio, verificación de potencia recibida, comprobación de upstream y downstream, mantenimiento preventivo, diagnóstico inicial de falla y verificación después de una reparación. Es decir, los valores obtenidos deben compararse con el presupuesto óptico y las especificaciones de los equipos utilizados. Es decir, fíjense que yo acá estoy utilizando la medición y bueno, obviamente voy a comparar esto con mi presupuesto óptico, ¿no? Eh, bueno, si utilizamos el OPM, solamente medimos, digamos, hacemos una medición y lo comparamos con el presupuesto óptico. Si utilizamos un Power Meter OPM, mide potencia óptica acá y lo comparo con mi presupuesto óptico y veo si es menor, este cliente va a andar y si es mayor, no va a andar. En cambio, si lo mido con el PON Power Meter, con el PON Power Meter, mide las señales específicas de un PON activo y permite evaluar upstream y downstream, es decir, mide cuánto directamente, cuánto, digamos, pierdo de acá a acá, ¿sí? Ya sea la medición yo la haga en upstream o downstream. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico. Un cliente FTTH debe ser activado antes de entregar el servicio. El técnico conecta un PON meter, que vendría a ser este equipo último que estamos viendo, y verifica que en downstream la pérdida que tengo en downstream es la pérdida esperada. En upstream es detectado correctamente y el resultado es pasa. Es decir, acuérdense que este aparato me dice si pasa o falla, ¿sí? Entonces me va a decir si pasa o falla directamente.
¿Qué es el Optical Fiber Identifier? Digamos que ese es otro equipo. Bueno, estos ya son equipos un poquito más avanzados, digamos que lo podemos encontrar acá, digamos, ¿no? Un OFI, que es un Optical Fiber Identifier. Es un instrumento portátil que permite comprobar una fibra sin desconectarla ni interrumpir el enlace dependiendo del tipo de fibra, cable y condiciones de prueba. Su principio básico consiste en aplicar una curvatura controlada sobre la fibra para detectar una pequeña fracción de luz que escapa. Permite determinar si existe una señal óptica, si una fibra está activa, el sentido aproximado de la transmisión y en algunos equipos la presencia del tono de prueba. Es decir, es un equipo que yo coloco la fibra en este equipo y me dice, digamos, le introduce una pequeña curvatura. Esta curvatura es lo que va a generar pérdida, ¿no? Y bueno, permite detectar, obviamente, si existe una señal óptica, si la fibra está activa o no. Por ejemplo, el caso práctico, tenemos en una caja existen varias fibras y el técnico necesita saber cuál está transportando la señal. Entonces yo comienzo a introducir las fibras sin señal acá y no me va a dar nada. Como pueden ver acá en la pantalla, digamos, sin cortar la fibra, ¿no? Simplemente la abraza, digamos, a la fibra y me dice que no tengo señal acá. En cambio, coloco esta, la segunda, y me dice que tiene señal acá. O sea, sirve para detectar cuál fibra tiene señal y cuál no. Está bueno, está re bueno. Porque, ¿qué pasaría si yo no tendría este aparato? Tendría que cortar la fibra y colocarle un conector y ver si llega luz, tirar luz de nuestro extremo y ver si llega luz. En cambio, con este equipo, sin cortar la fibra, puedo determinar si tiene señal o no. O sea, re bueno, muy útil. Bueno, identificación de fibras activas. Esta parte, bueno, el OFI es especialmente útil antes de intervenir en una fibra porque permite comprobar si está activa sin desconectarla. Esto reduce el riesgo de cortar accidentalmente un servicio que está funcionando. El proceso es sencillo para explicar, digamos, ¿no? Selecciono la fibra, coloco el OFI sobre ella, es decir, la abrazo a la fibra. El equipo produce una curvatura controlada, detecta si es que tiene señal óptica y me indica, digamos, en el display si tiene señal o no tiene señal. Por acá, como ejemplo práctico, están viendo un ODF de 24 fibras y muchas veces se debe trabajar sobre una de ellas. Antes de cortar y de conectar, colocamos la OFI. Si aparece señal, detectamos, sabemos que existe actividad óptica y debemos identificar qué servicio utiliza esa fibra antes de intervenirla, ¿no? Está re bueno este equipo, digamos. Bueno, también el OFI nos permite determinar el sentido de transmisión, es decir, el OFI no solo puede detectar si existe señal óptica, existen algunos modelos de OFI que también pueden determinar en qué sentido se está propagando la señal, sin necesidad de desconectar la fibra. Entonces, un ejemplo práctico que tenemos acá, tenemos una fibra activa, pero desconocemos desde qué extremo llega la señal. Entonces colocamos la OFI y el equipo muestra señal, la flecha nos indica el sentido detectado de la propagación. Bueno, entonces acá nos dice, por ejemplo, este vendría a ser lo que nos está informando el display, ¿no? De la OFI, que el sentido nos dice, hay señal de esta fibra y el sentido es para allá. Bueno, ¿por qué es útil este equipo? Porque permite saber rápidamente de dónde viene la señal, identificar las fibras activas y obviamente evita que desconectemos fibras innecesarias durante el mantenimiento, ¿no? Muchas veces a los clientes los tenemos que desconectar y eso genera incomodidad, digamos. Aplicaciones en mantenimiento de fibra óptica. Bueno, la OFI, bueno, es muy útil durante el mantenimiento porque permite verificar una fibra antes de intervenirla. Podemos saber si tiene señal y según el modelo podemos determinar inclusive la dirección, evitando cortar accidentalmente la fibra, digamos. Entonces, es una herramienta muy útil. Medidor de ORL y refractancia. Bueno, acá ya estamos entrando a ver, digamos, el ORL es un equipo que me mide la pérdida de retorno. La refractancia indica cuánta potencia óptica es reflejada por un elemento particular como un conector. El ORL es un optical return loss,
evalúa la relación entre la potencia transmitida y la potencia total que retorna hacia la fuente debido a reflexiones de enlace. Las reflexiones pueden producirse por conectores, por empalmes, por interfaces ópticas, extremos abiertos o componentes defectuosos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá el eh, claro, acá está la señal transmitida y cuando esa señal transmitida encuentra, por ejemplo, un conector, vuelve. Entonces, el ORL mide la diferencia entre la señal transmitida y la potencia que retorna. ¿Sí? Eso es lo que mide el ORL. En términos generales, para el ORL, un valor mayor en dB representa menor potencia total retornada y por lo tanto mejor comportamiento del enlace. Bueno, esto no es muy conocido porque prácticamente, digamos, la función del ORL la cumple el Power Meter, disculpen, el OTDR, que el OTDR es un equipo mucho más completo, ¿no? No solamente no solamente mide la pérdida de retorno, sino también nos mide y nos hace la traza de la traza, los eventos, la pérdida, la distancia, bueno, mucho más completo, digamos. No lo tengo, no conozco gente que trabaje con pero digamos, básicamente mide eso, ¿no? Tira una potencia y cuando esa potencia encuentra un conector, un empalme, parte de esa potencia vuelve, entonces este aparato mide la potencia transmitida versus la potencia reflejada. Atenuador óptico variable, bueno, el atenuador óptico variable permite introducir una cantidad controlada de pérdidas ópticas en un enlace. O sea, es un equipo que introduce pérdidas. Se utiliza principalmente para fines de laboratorio. Eh, por ejemplo, puede simular pérdidas, probar sensibilidad de receptores, comprobar márgenes ópticos, simular enlaces con mayor atenuación y evaluar el comportamiento de equipos ante diferentes niveles de potencia. Bueno, esto yo lo vi en la facultad, no lo vi que ningún USP lo tenga, pero lo vi en la facultad que lo tienen, ¿no? Este equipo, digamos. El BOA permite estudiar en forma controlada el margen de funcionamiento del receptor, es decir, le voy introduciendo pérdidas y, y de menor a mayor hasta que encuentro, digamos, cuál es la mayor pérdida soportada por el receptor. Eh, ¿De qué me sirve? Bueno, ahí tengan en cuenta que hoy en día con la interoperabilidad muchas veces yo puedo tener ONT de distintas marcas y cada marca tiene un rango dinámico diferente. Entonces muchas veces yo no sé qué rango dinámico tiene un ONT y con este equipo puedo ir midiendo hasta cuánto de pérdida soporta y se levanta ese ONT. ¿Entiendes? Bueno, analizado de espectro, tampoco, digamos, lo tengo, pero sí lo vi también en la facultad. El analizador de espectro, que es el OSA, el Optical Spectrum Analyzer, permite observar las distintas longitudes de onda presentes en una fibra y cuánta potencia tiene cada una. Es especialmente importante cuando varias señales ópticas viajan simultáneamente por la misma fibra. Entonces, por ejemplo, si por una fibra debería viajar 4 canales, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, el OSA debería mostrar 4 picos. Si aparecen solamente 3, podemos detectar rápidamente que uno de los canales está ausente. Diferencias claves. Bueno, el medidor de longitud de onda nos dice qué longitud de onda está transmitiendo una fuente. En cambio, el OSA nos muestra el espectro completo, permitiendo observar simultáneamente múltiples canales y sus niveles de potencia. El OSA nos dice qué longitudes de onda existen y además qué potencia tiene cada una. Equipo multifunción para fibra óptica. Bueno, obviamente acá ya hablamos que tenemos equipos que integran muchas de las funcionalidades que vimos y obviamente dependiendo del modelo podemos incorporar OPM, OLS, BFL, PON meter y el OTDR es inspección de conectores. Bueno, yo les dije que el OTDR es el equipo más completo que, digamos, muchas de las funciones que realiza el OPM, el OLS, el BFL, el PON y el OTDR, lo realiza el OTDR, digamos, ¿no? Y acá tienen un cuadrito en donde acá, digamos, podemos ver que el OPM nos dice cuánta potencia tenga, que es el Power Meter Optical, ¿no? El OLTS es cuánta pérdida tiene el enlace. El BFL nos dice si hay continuidad. El OFI, si la fibra está activa. El ORL, digamos, cuál es la reflexión o la pérdida de retorno.
Y el OSAC, en qué longitudes de onda está trabajando y cuáles son las longitudes de onda. Bueno, ¿cuál de estos instrumentos utilizar? Bueno, los más necesarios son el OPM, obviamente el Optical Power Meter, el BFL, el OFI, pero bueno, el OFI es difícil de conseguir, y el OTD. Estos son los tres equipos, los que están marcados, los que todo ICP tiene, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de un ICP muy grande, es muy, digamos, la pérdida de retorno es 100%, digamos, soportada si se compran un OLTS, un microscopio, un OFI, un Power Meter, ¿sí? Cuanto más equipos tengan, obviamente, más fácil va a ser la detección de las pérdidas y más fácil va a ser la solución de los problemas y menos obstrucción le vamos a generar al cliente, ¿no? Es decir, cuanto menos lo molestemos al cliente, mejor va a ser, digamos, ¿no? Instrumentos para la instalación y mantenimiento. Bueno, acá para la instalación tenemos, digamos, este que nos mide el estado de los conectores, el BFL que nos mide la continuidad, el OLS y el OPM que mide la pérdida de extremo a extremo, el OPM que mide la potencia óptica, el PON meter que hace la comprobación del servicio PON y el OTDR que hace la caracterización del enlace cuando corresponda. El OTDR, le aclaro que lo vamos a ver en otra clase, porque como es el equipo más completo y es el equipo que más se utiliza en ISP, le voy a dedicar una clase exclusiva del OTDR, digamos. Eh, bueno, en el caso de mantenimiento, digamos, eh, las fallas, obviamente cuando hay fallas se inspecciona, se mide, se localiza y se repara. Acá, digamos, en el mantenimiento se selecciona el instrumento según el síntoma. Por ejemplo, si sospechamos una rotura o una pérdida, el OTDR adquiere mayor importancia porque el OTDR me va a decir cuánto está perdiendo, dónde está perdiendo y por qué se produjo esa pérdida. Entonces, obviamente, para una herramienta de mantenimiento. Bueno, ventajas y limitaciones. El Power Meter es simple, rápido y preciso, pero no indica dónde está la falla. El BFL es muy económico, pero tiene el alcance limitado. Le dije que trabaja en 3, 5 y 7, no, 3, 7 y 10 kilómetros. El OTDR localiza eventos a distancia de pérdida, que es el más completo, pero obviamente requiere experiencia, ¿no? Del técnico, capacitación, todo eso. Y el POM Power Meter, que es ideal para redes POM y de uso más específico y de mayor costo. Bueno, siempre mantener todos los instrumentos eh, limpios, digamos, con las tapas protectoras, evitar golpes de humedad, verificar la batería y la calibración y guardar los equipos en el estuche como corresponde. Nunca mirar directamente dentro de la fibra cuando tiene un BFL, porque acuérdense que el BFL tira una frecuencia que es perceptible al ojo humano. Una fibra aparentemente desconectada puede transportar una señal, verificar la presencia de una señal antes de manipularla, utilizar instrumentos adecuados para cada longitud de onda. Bueno, chicos, esto sería la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a ver muchas clases de medición porque es un tema que tiene muchos subtemas, digamos. Eh, para que lo desarrollemos por lo menos en 6, 7 clases. Mediciones ópticas, es un tema muy amplio, digamos. Así que seguramente, no sé cuándo me toca con ustedes, no sé si la semana que viene me toca con ustedes. ¿Dónde está? Eh, sí, tenemos una clase más la semana que viene. Bueno, nos vemos en la clase la semana que viene, chicos. Buenas noches.